Buenos días. Vamos a esperar que se están conectando unos segundos los participantes del webinar. Que están ingresando. Muy bien, ya pasamos de 100 participantes. Unos segundos más mientras se conectan. Muy bien, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar titulado Ley REP 2.0, llegó la hora de gestionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que está siendo organizado por la Cámara de Comercio de Santiago con el objetivo de dar visibilidad y relevancia a todos estos residuos conocidos comúnmente como RAE. Con la publicación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en el Diario Oficial del 1 de junio del 2016, se activaron los diferentes mecanismos de diseño e implementación de metas de recolección y valorización de este tipo de residuos, entre otros. Es en este contexto que hoy invitamos a unos panelistas de lujo a conversar sobre los desafíos y oportunidades de esta ley. Para ello vamos a tener a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Smith, quien va a referirse a la situación de los residuos eléctricos y electrónicos en Chile. También vamos a tener a Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio, quien se referiría a la iniciativa TRAE, que lanzan hoy, a través del cual el gremio está materializando el Acuerdo de Producción Limpia, APL, firmado en agosto de 2019. Y que compromete a varias empresas a la implementación de la ley REP para el caso de residuos eléctricos y electrónicos. Luego también vamos a tener la participación de Eugenio Liu, asesor senior de CIER, quien nos va a contar el caso de Taiwán, que tiene una experiencia muy interesante en esta materia. Y finalmente vamos a tener un panel muy interesante con actores involucrados en el tema, quienes nos van a contar desde sus roles cuáles son estas oportunidades y desafíos identificados por el sector y que tienen que ver con la implementación de la ley. Quisiéramos, antes de iniciar, comentarles que tenemos disponible el chat de Zoom para todas sus dudas, consultas y preguntas, y los organizadores van a luego responderla a través de un correo electrónico, ya que por la extensión de nuestro webinar vamos a estar limitados a las presentaciones, pero se han comprometido en responder todas las dudas en forma conjunta en un correo a continuación de este webinar. Además, este webinar se está transmitiendo por el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago y va a estar disponible el video luego de finalizar este webinar. Aprovechamos también para invitarlos a seguirnos en las redes sociales de la Cámara, Socios CCS, TRAE-Chile, y comentar los contenidos de esta actividad con los hashtags LeyRep, hashtag TRAE, como ven acá en nuestro logo, y hashtag RAE. Por último, quisiéramos agradecer a los media partners, entre ellos la organización a la que yo represento, Comunicarse, pero también a Diario Responsable, País Circular, y a nuestros auspiciadores como la Asociación Chilena de Seguridad, Cisco, Movistar Empresas, Redbank y Vitex. Antes de darle la palabra a los panelistas, vamos a ver un breve video que presenta la iniciativa TRAE que se lanza hoy y que hace alusión a la transformación de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y que se desarrolló en el marco de la APL firmada por el gremio. Así que vamos a transmitir, les pido a los organizadores que activen el video y luego regresamos. El 2017 en Chile solo se recuperó el 3,4% de las más de 168.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generaron en el país. La gran mayoría de estos terminan en rellenos sanitarios, generando toneladas de residuos, desaprovechándose valiosos materiales. Esa es la realidad que queremos cambiar hoy. Por eso, la Cámara de Comercio de Santiago creó la marca TRAE, que hace un llamado a la transformación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y teniendo como directriz la ley REP, tenemos la misión de velar por la correcta gestión de estos residuos por parte de las empresas que los producen o importan.
TRAE además asume el compromiso de visibilizar, educar y generar conciencia acerca de este tipo de residuos para su correcta gestión. Muy bien, estamos listos entonces para dar inicio a las actividades de este webinar. Vamos a iniciar con la exposición de la ministra Carolina Schmidt. Ministra, bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Julia. Un gusto saludar a todos quienes nos acompañan hoy. Quiero partir felicitando a la Cámara de Comercio de Santiago por organizar esta actividad y sobre todo por ser un actor que ha participado y aportado colaborativamente para poder implementar de manera exitosa la ley REP en Chile en particular, en lo que se refiere a los aparatos eléctricos y electrónicos. El cuidado del medio ambiente es condición fundamental para el desarrollo. No son dos temáticas que se oponen como antiguamente se tendía a ver. Por el contrario, dado las características y el tremendo capital natural de nuestro país, avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y circular, potencia el desarrollo económico de nuestro país y lo que es más importante, trae profundos beneficios en los territorios a las familias de Chile. Es por esto que derribar el mito que una acción climática ambiciosa y circular, ¿verdad?, se opone justamente a este crecimiento, ha sido uno de los objetivos que hemos impulsado del gobierno, y construir de manera participativa y colaborativa una política de Estado que enfrente no solamente el tremendo desafío de la crisis climática que vivimos en el mundo, del cual Chile es tan vulnerable, sino que también nuestra transformación hacia la economía circular, cero emisiones, ha sido uno de los objetivos de nuestro gobierno. Partiendo hoy por la Ley Marco de Cambio Climático, que se encuentra con suma urgencia en el Senado y que está siendo aprobada con una aprobación casi unánime en parte del Senado, y que nos va a permitir alcanzar esta carbono neutralidad y resiliencia en nuestro país. Partir por no solamente dejar de construir centrales a carbón, sino que haber iniciado el cierre de todas ellas. Y quiero dar una buena noticia: este plan que se está acelerando ya al año 2025, concretamos más del 50% de nuestra meta completamente, ¿verdad?, ya cerrada. Hoy día estamos volviendo a acelerar este cierre de las centrales a carbón con un importante anuncio que daremos desde La Moneda en unas horas más. También avanzando en la construcción de esta hoja de ruta nacional a la economía circular en Chile, para transformarnos en un país que ya no tiene un desarrollo económico lineal, donde, ¿verdad?, produce, consume y desecha, sino que nos transformamos a una manera de desarrollarnos circular, con una hoja de ruta, con un plan maestro construido consensuadamente para que trascienda un gobierno de turno y nos permita alcanzar justamente esta meta de ser un país cero residuos. Esta hoja nacional de ruta a la economía circular, este plan maestro para alcanzar este objetivo, que fue construido participativamente y contó además en su comité estratégico, no solamente con los principales actores internacionales en esta materia, desde la OCDE, el BID, también, ¿verdad?, las principales ONG, etcétera. Contó con la participación de los principales gremios productivos en nuestro país, por supuesto con la Cámara de Comercio de Santiago, que en conjunto con el mundo científico, con la academia, con los emprendedores, nos permitió desarrollar esta hoja de ruta nacional a la economía circular para nuestro país. Yo tengo una buena noticia: justamente la semana pasada fue aprobada por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad esta hoja de ruta de transformación a la economía circular en Chile, que establece metas muy concretas como la generación de más de 180.000 empleos circulares en nuestro país, así como aumentar nuestra tasa de reciclaje del bajísimo 4% que tenemos, alcanzar un 65% y disminuir en un 90% los vertederos
ilegales que se encuentran en nuestro país y que afectan principalmente a la familia más vulnerable de Chile y que tiene metas concretas que hoy ya nos encontramos implementando y que nos permite hacer esta transformación. Asimismo, en un trabajo conjunto con el sector privado, estamos también impulsando la transformación de lo que es todas las bases del desarrollo y la producción. La transformación en la economía circular, que es la economía de la colaboración, requiere también un profundo cambio cultural. Y es por eso que tenemos que abordarla en todos los sectores y todas las materias, desde el momento del diseño de nuestros productos y nuestros procesos productivos, y también la forma en que nosotros los ofrecemos, los disponemos con los consumidores. Yo quiero señalar que es un gusto muy grande que la ley que elimina las bolsas plásticas en nuestro país haya sido declarada por la propia ciudadanía la mejor política pública implementada en el país el año 2018, porque más allá de las más de 5.000 millones de bolsas que se han eliminado en nuestro país desde que la hemos implementado, ha generado un profundo cambio cultural que demuestra que la ciudadanía está ávida de incorporarse justamente a estas transformaciones. La aprobación también de forma unánime en el Congreso de la ley que se haga ese cargo de eliminar y regular los plásticos de un solo uso en nuestro país, y que justamente ya en 6 meses más estará implementación en todo el territorio nacional, nos permiten dar un nuevo paso en esta materia que se complementa con la hoja de ruta nacional de transformación a la economía circular en Chile. Hoy día nos reunimos por un tema muy relevante. Estamos hablando justamente de la implementación de la ley REP, esta ley del reciclaje, y que nos permite avanzar en una materia tan relevante para el sector de comercio y para la vida de las personas. Ya fue publicada en el Diario Oficial el Decreto Supremo que establece la nueva forma de reciclar en Chile para todos los envases y embalajes de nuestro país, ¿verdad? Que hoy día va a ser obligatorio cambiar la forma en que se recolectan en nuestro país, estableciendo la obligación de la recolección domiciliaria puerta a puerta en Chile. Ya hemos implementado en varias comunas de nuestro país este camión del reciclaje, en vez que las personas tengamos que tener la obligación de ir a los puntos limpios. Hoy día, ¿verdad?, hacemos que vayamos puerta a puerta a buscar los envases y embalajes. Y en este plazo gradual de implementación permanente, vamos a llegar a alcanzar en Chile más de un 80% de cobertura de retiro domiciliario de todo el reciclaje de todos los productos, ¿verdad?, de envase y embalaje. Asimismo, ya publicamos también todo el decreto supremo que establece las metas de revalorización de los neumáticos, alcanzando, ¿verdad?, superando el 100% la obligación de reciclar, de recolectar y revalorizar en el caso de los neumáticos mineros, el 100% de estos que deberán ser revalorizados, y en base a los neumáticos de menor tamaño utilizados en los automóviles, superar el 90% de esto. El 28 de mayo dimos un paso más en la implementación de la ley REP, habiéndose publicado la resolución de dar inicio formal al desarrollo de las metas de recolección y valorización para los aparatos eléctricos y electrónicos y pilas que están reunidos. Si consideramos el consumo per cápita, somos el país que más genera este tipo de residuos en toda América Latina. Sin embargo, el año 2017 en Chile solo se recuperó el 3,4% de los más de 168.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generaron en nuestro país. Esto es un enorme reto, poder avanzar hacia la economía circular en este sector. Para el comercio implica replantearse desde el tipo de productos que se venden, los que deberán ser más durables y contar con posibilidad de reparación, hasta rediseñar sus sistemas de operación, estableciendo una logística inversa para recuperar desde la ciudadanía los aparatos, ¿verdad?, eléctricos y electrónicos que demos de baja. Se trata de una transformación tan llena de desafíos como de oportunidades.
En Chile, la REP nos permitirá avanzar fuertemente en el desarrollo de la industria del reciclaje de metales y otros minerales valiosos desde los productos eléctricos y electrónicos en desuso. Esto significa simultáneamente creación de mano de obra que nos permitirá incrementar, ¿verdad?, importantemente las tasas de reciclaje. Dos de las metas que establecimos en la hoja de ruta nacional a la economía circular. La red de aparatos eléctricos también ayudará a avanzar hacia la erradicación de los microbasurales, puesto que los grandes aparatos eléctricos, y los vemos, ¿verdad?, los refrigeradores, las máquinas de lavar, etcétera, etcétera, son uno de los productos que más comúnmente encontramos en estos sitios. Con la red, los productores deberán hacerse cargo justamente de estos productos. La experiencia internacional muestra que para el éxito de la ley REP requiere un intenso trabajo público y privado, conjunto. La Cámara de Comercio de Santiago ha sido nuestro principal aliado en el mundo privado para avanzar en la generación de información de calidad en el sector, que tiene, ¿verdad?, una enorme variedad de productos, así como movilizar a las múltiples empresas que participan del rubro para prepararlos a la implementación de la ley REP. Por ello, el año 2019 firmamos el acuerdo de producción limpia en esta materia. Celebro el hito, ¿verdad?, que hoy día estamos justamente celebrando. Contemplo este acuerdo donde se lanzará una iniciativa que prepara el camino para la conformación de un sistema colectivo de gestión en este sector. Esto es una tremenda noticia y representa, yo creo que una muestra concreta del compromiso que la Cámara está adquiriendo en esta materia y que beneficia directamente a todas las empresas asociadas, pero sobre todo beneficia a las familias de nuestro país que puedan contar con un sistema de gestión eficiente para justamente avanzar con rapidez en la implementación de la ley REP. Por eso llamo a las empresas, a los emprendedores del sector de los aparatos eléctricos y electrónicos a sumarse a esta iniciativa, integrarse a este sistema de gestión para sacar adelante una temática que es tan importante para la transformación a esta economía circular, la economía de la colaboración, la economía de la sustentabilidad, donde todos tenemos una enorme responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por esas palabras. Claramente muchos desafíos, pero también muchas oportunidades en este proceso de transformación. Y a continuación voy a dar la palabra a Verónica Torres, gerente de sustentabilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, quien nos va a dar detalles del APL mencionado por la ministra, que está conformado por 19 empresas que representan el 40% del sector, así que todos interesados en escucharte, Verónica. Muchas gracias, María Julia, y muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos esta mañana. Antes de partir mi presentación, también quisiera agradecer a todo el equipo de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, quienes han sido unos tremendos co-creadores de muchas de las creo que tenemos a Verónica con problemas de conexión, ¿puede ser? Sí, María Julia. Se quedó pegada. Vamos a darle unos minutos para que podamos volver a conectar con Verónica. Hoy, les repito, tenemos bastantes participantes, casi 250 participantes en este webinar, que está también siendo transmitido por YouTube. Las iniciativas. Ahí está Verónica. Vero, te cortaste y ahora volviste. A ver, ahí te vemos de vuelta, pero no te escuchamos. Me parece que es el micrófono que está apagado. Ahora sí, perdón. Esto de la tecnología y los aparatos eléctricos y electrónicos, a propósito, tenemos ahí un pequeño problema de conexión. No, les comentaba que muchísimas gracias por conectarse, el tremendo interés también que vemos, una excelente audiencia por interiorizarse de estos temas y de esta materia, también nos alegra muchísimo. Agradecer a la ministra por su permanente compromiso, no solo con este proyecto, sino que con llevar adelante todos los desafíos que tenemos como país en materia de
de cambio climático y todos los desafíos ambientales a los cuales estamos enfrentados. También quisiera agradecer a todo el equipo de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, ahí liderados por Guillermo González, Claudia Guerrero, quienes han sido durante todos estos años unos tremendos partners para co-crear en conjunto muchas de las iniciativas que vamos a presentar en adelante. Ministra, yo sé que está con una agenda sumamente ocupada, así es que junto con agradecer, le deseamos el mayor de los éxitos en las iniciativas y en los lanzamientos que tiene en las próximas horas. Muchísimas gracias, Verónica, así que lo abandono porque ahí tengo congreso, así que saludos. Un abrazo, muchas gracias, ministra. Entonces vamos a compartir la presentación. Por favor, me confirman un clásico, si es que ya ahí se está viendo la presentación sin problemas. Sí, la estamos viendo. Muchas gracias, María Julia. Entonces, como les comentaba, tal vez partir con un breve, para situarnos en el contexto de los desafíos globales que tenemos en materia ambiental, ya lo mencionaba la ministra en su presentación. Nuestro país está tremendamente comprometido con todos los desafíos que tenemos para combatir el cambio climático y los efectos adversos que estos tienen en la vida de nosotros, de las personas y de los ecosistemas. Nuestro país tiene firmado el Acuerdo de París, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuimos uno de los primeros países que el año pasado publicó nuestra contribución determinada a nivel nacional, los famosos NDC. Y dentro de estos compromisos que tenemos como país respecto de la adaptación y la mitigación al cambio climático, uno de esos pilares fundamentales tiene que ver con la economía circular. Ya mencionaba la ministra la hoja de ruta, en la cual tuvimos ahí una participación activa de muchos actores y que fue un trabajo muy interesante de colaboración y de co-construcción. Pero además está obviamente el marco de este trabajo que hemos venido desarrollando, principalmente es la ley REP de responsabilidad extendida del productor, en donde de los 6 productos prioritarios que determinan la ley, nosotros hemos estado trabajando desde el año 2017 en el sector de aparatos eléctricos y electrónicos. El año 2019 firmamos este acuerdo de producción limpia, que es un acuerdo voluntario, es un instrumento público-privado, la verdad es que tremendamente valioso, que liderado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático permite reunir a todos los actores del ecosistema, trabajar en conjuntos, generar know-how, generar conocimiento y sobre todo yo diría derribar de pronto prejuicios que aparecen desde el desconocimiento. Así es que ahí hemos desarrollado un trabajo muy interesante con todas estas organizaciones públicas, el Servicio Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 3 ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 4 municipios de Puente Alto, Vitacura, Peñalolén y Renca, y los traperos de Maús. Pero también desde el sector empresarial, las empresas adherentes, que son estas 19 empresas, que representan una proporción muy importante del sector de empresas importadoras y comercializadoras de aparatos eléctricos y electrónicos, y que la verdad han estado durante estos 5 años tremendamente comprometidos con trabajar, compartir sus experiencias, información, generar conocimiento conjunto. Así que ahí nada más que agradecer a todos los equipos y a las gerencias de operaciones, técnicas, los equipos jurídicos, los equipos ambientales, que han dado una tremenda contribución a este trabajo. Y este acuerdo de producción limpia, ¿qué se propone? Se propone básicamente el desarrollo de 5 metas, 5 grandes metas que están distribuidas en un plan de acción sumamente concreto con plazos de entrega de desarrollo de esta información durante los 2 años de funcionamiento del Acuerdo de Producción Limpia. Estas 5 grandes metas son mejorar la información del sector, que es básico para poder determinar después cuáles van a ser las metas que nos va a determinar el reglamento. Recopilar información que ya existía en el país respecto de las campañas que han desarrollado tanto el mundo público, los municipios, como el sector privado.
Definir un modelo de inclusión para los recicladores de base, son un actor muy importante en esta cadena. El tema de la comunicación y la sensibilización es fundamental. Hoy día ya hay un poco más de conocimiento general respecto del manejo de residuos de envases de embalaje, los distintos tipos de productos, pero de este sector en particular creemos que todavía hay muchos espacios para comunicar, informar tanto a la ciudadanía como a todos los consumidores. Y finalmente, este trabajo pretende poder avanzar en la construcción del sistema colectivo de gestión, que es el mecanismo bajo el cual las empresas deberán en el futuro cumplir las metas y obligaciones que impone la ley REP. En las siguientes slides voy a intentar resumir, la verdad es que han sido varios años de trabajo, y por lo tanto esto va a ser como un resumen de las principales hitos y las principales acciones que hemos llevado a cabo en este trabajo colaborativo. Ya se mencionaban algunas cifras y vemos que hoy día los aparatos eléctricos y electrónicos se han convertido en parte esencial de nuestro día a día, con una tasa de crecimiento en el consumo importante. Hoy día hay una mayor disponibilidad de estos aparatos en el país, en el mundo en general. Hemos visto que probablemente en esta época de pandemia, todos encerrados, muchas veces se han multiplicado la cantidad de dispositivos que hemos tenido que tener en nuestros hogares. Cada vez entonces hay no solo más acceso, sino que también muchas veces la tecnología, los ciclos de vida son un poco más cortos, y hay menos posibilidades de reparación. Y eso hace que la cantidad de productos y de residuos que se generan de este sector, de acuerdo al e-Waste Monitor, que es un trabajo que desarrolla un compilado a nivel global que desarrolla Naciones Unidas, se determinó que en el año 2019 se generaron casi 54 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el mundo, con un per cápita de 7,3 kilos por persona. Se proyecta que de aquí al 2050 prácticamente se duplique la cantidad de toneladas de este tipo de residuos a nivel global. Por lo tanto, se hace urgente que tengamos que tener un manejo sostenible de este tipo de residuos, de tal manera de que se puedan mejorar los hábitos de consumo, de reparación, de reutilización y de disposición que tienen estos tipos de aparatos. En el caso de Chile, las cifras ya las anunciaba la ministra. Se tiene las cantidades de toneladas puestas en el mercado, de acuerdo al estudio de Energy to Business del año 2017, se determinaron que se colocan en el mercado alrededor de 372.000 toneladas de aparatos electrónicos, y que esas se convierten en residuos alrededor de 168.000 toneladas, dando un promedio de 9 kilos por habitante. Ya lo anunciaba también la ministra, eso nos posiciona a Chile como el país latinoamericano con mayor cantidad de residuos, de este tipo de residuos por persona. Lo recolectado sigue siendo también una cifra que todavía es muy baja, del 3,4%. Sin embargo, tanto las normativas locales como internacionales apuntan a que hay que estar trabajando de manera colectiva con todo el ecosistema para, obviamente, tener una mejor disposición de este tipo de residuos. Hoy día en el mundo son casi 78 países los que ya tienen regulaciones similares para estos residuos, y más adelante vamos a ver también una de las experiencias más exitosas en ese sentido. También contarles que este tipo de aparatos se dividen en 6 grandes categorías: los aparatos de intercambio de temperatura, los monitores y aparatos con pantallas, que bueno, son nuestros, con quienes estamos más familiarizados en el último tiempo. Los paneles fotovoltaicos también pertenecen a las familias de aparatos eléctricos y electrónicos, todas las lámparas y luminarias, los grandes aparatos de grandes dimensiones y los aparatos de dimensiones menores a 50 centímetros, como muchos de los electrodomésticos que hoy día tenemos en nuestros hogares. Parte del trabajo que hemos desarrollado, interesante, tiene que ver con el levantamiento de información y los datos del sector.
como parte de esta PL, el Servicio Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y el Ministerio de Salud han aportado de manera semestral con los datos de importaciones de los aparatos eléctricos y electrónicos. Sabemos que en Chile casi el 95% de este tipo de artículos viene desde el exterior, y por lo tanto ahí el trabajo que se está haciendo con aduanas es clave para poder tener información de mejor calidad respecto de todo lo que está ingresando a nuestro país. Hay algunas economías y algunos países que tienen implementada esta ley, en donde la aduana incluso tiene un rol de velar porque todo lo que se ingresa al país pueda ser declarado luego en algún sistema colectivo. También agradecer a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que una vez que los productos o muchos de los artículos eléctricos y electrónicos ingresan a nuestro país, tienen que ser certificados por la Superintendencia, y en ese sentido también ahí la idea es que exista una concordancia respecto de los datos que se importa y que se certifica. Y también el Ministerio de Salud, a través de este acuerdo de producción limpia, estamos monitoreando todas las plantas valorizadoras que están siendo autorizadas y finalmente son las que pueden gestionar de manera adecuada estos residuos. Durante este periodo del acuerdo de producción limpia, también nos hemos preocupado de desarrollar un manual de declaraciones. Una parte importante de este proceso de la ley REP, desde hace 5 años las empresas tienen la obligación, independiente de que no estén publicadas las metas, de declarar cuáles son y cuántos son los productos colocados en el mercado. De hecho, estamos cerrando el periodo, por estos días se cierra el periodo de declaración del año 2021, pero es importante para las organizaciones también ir adoptando e ir internalizando la forma en que se va a hacer la accountability de los productos que tienen en sus stock, con la lógica y con la visión de la ley REP. Vale decir, hay muchas información que antes las empresas no tenían que contemplar, como la materialidad de los productos que están comercializando, las categorías de productos que están suscritas a la ley REP, en fin. Y este manual que desarrollamos en conjunto con el equipo del Ministerio de Medio Ambiente apoya a las organizaciones no solo en el acto de hacer la declaración, sino que también a poder mejorar la gestión y la data que cuentan al interior de las organizaciones, y que en el futuro va a ser clave para poder determinar sus propias metas y la información que va a tener que aportar a los sistemas colectivos de gestión. También hemos trabajado en una guía para el manejo de residuos de artículos eléctricos y electrónicos. Es muy conocido y es sabido que parte de algunos de los componentes de los artículos eléctricos y electrónicos puede contener elementos que son peligrosos. Gases refrigerantes, algunas baterías que pueden tener algunos componentes peligrosos. Sin embargo, aquí se desarrolló un trabajo junto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente para determinar un criterio de bajo riesgo de peligrosidad en ciertas condiciones en el manejo de los residuos. Vale decir, cuando se hace el trabajo de recolección, almacenamiento temporal y transporte, e incluso cuando llegan a algunos centros de acopio, es importante determinar en qué condiciones esos productos no revisten peligro para la vida de las personas, para la salud de las personas. Y el límite de aplicación de estos criterios de residuos de bajo riesgo debería ser previo al ingreso a la planta de valorización, siempre y cuando no exista una manipulación ni un desensamble de estos productos. Entonces, esta guía es sumamente interesante porque revela en cada una de las etapas que se lleva a cabo antes de la recolección y el transporte de estos tipos de residuos, cómo tener un adecuado manejo de ellos. Hay una guía que se levantó producto por producto y en cada una de las etapas, de tal manera de que esto sirva para las empresas que van a ser fiscalizadas, y una guía también para los fiscalizadores de que no existan controversias respecto de qué es lo que se debe hacer en cada una de las etapas con los residuos.
También trabajamos en el laboratorio, digo yo, respecto de los criterios de vida útil. Sabemos que a diferencia de los envases y embalajes que se consumen y se desechan, en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, la etapa entre el consumo de uno de estos tipos de aparatos y el minuto en que se convierte en un residuo puede ser de corta, mediana o larga vida un producto. Y eso, de alguna manera, podría incidir, ese factor de vida útil podría incidir en determinar cuáles son la cantidad de residuos que se van generando en el tiempo. Y a través de esta investigación, revisamos básicamente todos los modelos que existen a nivel global, modelos probabilísticos o modelos estadísticos, que permiten determinar exactamente cuándo un producto ya es descartado y se convierte en residuo. Sin embargo, identificamos que independiente de todas estas fórmulas que existen, de los modelos probabilísticos de Weibull y otras fórmulas que ya existen a nivel global para determinar la vida útil de un residuo, hay ciertos factores que son socioeconómicos, culturales, y que son tal vez algunas variables que son mucho más cualitativas, que es necesario que cada país vaya construyendo su propia serie de datos. Entonces, creemos que es importante tal vez en un inicio poder considerar en los primeros años una meta más bien global, y a partir de nuestra propia serie de datos históricos ir construyendo realmente un modelo para Chile. A veces se cae la tentación de copiar y replicar fórmulas internacionales, pero en este sentido creemos que es importante ir construyendo nuestra propia data histórica. También se ha hecho un trabajo súper interesante con los recicladores de base. Creemos que los recicladores de base son un eslabón de la cadena de recolección y del manejo de residuos que es muy importante, permite ampliar la capilaridad y el alcance de muchos residuos, de que no es posible con otros mecanismos, y se desarrolló a partir de este estudio una caracterización muy pormenorizada respecto de quiénes son los recicladores de base, cómo funcionan, qué hacen y cuál es todo el potencial que tienen para la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos. Estamos también dando inicio durante esta semana a unas mesas de trabajo con, yo diría, gran parte de los actores del ecosistema para poder también modelar alguna fórmula que nos permita incluirlos activamente cuando la ley REP esté en funcionamiento para el sector de aparatos eléctricos y electrónicos. Ahora aquí yo diría que hay probablemente dos grandes conclusiones respecto de esta caracterización. La primera tiene que ver con que los recicladores de bases en general no son especialistas en un producto en particular, muchas veces son multiproductos, por lo tanto aquí también va a ser necesaria la coordinación entre los distintos sistemas colectivos de los diferentes productos prioritarios. Y por otra parte también, debido a la peligrosidad que revisten algunos de los aparatos eléctrico-electrónicos en el desensamblaje, también ahí se hace necesario una mayor educación y capacitación en ese sentido. Y también, ojalá desde el sector público, disponibilizar para los recicladores de base espacios para que puedan tener acopios adecuados. Y hasta acá yo diría que toda esta información está disponible. Intenté hiper resumir todo este trabajo, que es un trabajo de varios años de estudio y de análisis, y más bien un trabajo de laboratorio, pero ahora viene como la parte más entretenida, que tiene que ver con cómo damos visibilidad a todo este trabajo y cómo podemos desplegar también en los distintos territorios el trabajo que se ha venido desarrollando para el sector. Entonces, lo primero que desarrollamos fue la construcción de una marca. Ahí agradecer al equipo de NAT y de Reciclab, que han hecho todo el despliegue gráfico. NAT, porque la construcción de esta marca proviene de la economía del comportamiento. Nos dimos muchísimas vueltas para hacer de una marca que nos llamara a la acción. Entonces ahí es un juego de palabras entre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y el llamar a
la ciudadanía, a las personas, a los consumidores, a que transformemos estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y podamos valorizarlos. Junto con la marca, contarles que también se construyó un isotipo. Tenemos una mascota además que se llama Volt, que es un enchufe y que nos permite ahí ir poniéndonos distintos tipos de caras alegres, a veces tristes, respecto de las acciones que nos invita a desarrollar. Estamos también hoy día ya presentes en todas las redes sociales. Los invito a seguirnos en TRAE, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y hoy día precisamente también estamos lanzando nuestra landing page TRAE, www.trae.cl, en donde está disponible gran parte del material de capacitación, informes y estudios que hemos venido desarrollando a la fecha. Sin embargo, también creemos que todos estos estudios, que muchas veces son interesantes para las empresas consultoras o para las propias organizaciones que quieren interiorizarse un poco más, creemos que de cara a la ciudadanía es muy importante el tema de la educación. Muchos de los sistemas colectivos fuera de Chile invierten, yo diría, gran parte de sus esfuerzos en efectivamente poder generar un cambio cultural y generar mayor educación. Y en este ámbito nosotros tenemos dos grandes acciones y desafíos que estamos llevando a cabo. El primero tiene que ver educación hacia los niños, niñas y jóvenes. Y aquí hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de Educación, quien está disponibilizando a través de todo Chile el material que nos ha preparado Kiklos, que es una organización experta en educación ambiental y que ha preparado a partir de la información investigativa, etcétera, y de datos más duros, un manual y un programa educativo en un lenguaje cercano y amigable para los niños. Así es que este programa también debería estar desplegado en los próximos meses, ya está todo el material disponible. Y también hemos desarrollado, a través de lo que ya les mencionaba, campañas educacionales ciudadanas para conocer qué son los RAEs, qué se puede hacer con ellos, cuáles son todas las potencialidades que tiene el uso, el reuso, la reparación y las posibilidades de reciclaje de este tipo de aparatos hacia toda la comunidad. Entonces ahí, articulado desde nuestra landing page y desde todas las redes sociales, estamos informando permanentemente a la ciudadanía. Otro de los factores muy importantes en este trabajo ha sido el trabajo de colaboración con el ecosistema. En estos años yo diría que prácticamente nos hemos reunido con todas las organizaciones que están trabajando en materia de recolección, asesorías, plantas de valorización, desarrollos tecnológicos. Nos hemos topado ahí también con desarrollos bien interesantes de aplicaciones o de plataformas tecnológicas que ayudan a hacer la trazabilidad de todos los residuos. Agradecer a algunas fundaciones, a Fundación Chile, con quienes también hemos desarrollado colaboración en varios proyectos, al Movimiento Nacional de Recicladores de Base, a RELAC, que es una agencia más bien latinoamericana para el manejo de residuos de artículos eléctricos y electrónicos, a SEMPRE. También agradecer a todos quienes en los otros productos prioritarios, lo que se está gestando el sistema colectivo de envases y embalajes, de neumáticos. La verdad es que es importante, yo creo que generar aprendizajes y colaboración entre todos los actores quienes estamos de alguna manera empujando el traspaso y la transición hacia una economía mucho más circular. Y la parte más entretenida también, y ahora poder desplegar en terreno todo el conocimiento que hemos acumulado durante todo este tiempo. Ya estamos en tierra derecha para partir con nuestros pilotos. Entre agosto y noviembre de este año, con estos 4 municipios vamos a estar desplegando campañas de recolección, 16 campañas de recolección, 4 en cada municipio, en un mix de puntos limpios para la entrega, puntos limpios y puntos verdes para la entrega de artículos eléctricos y electrónicos, y también
retiro domiciliarios, principalmente de enseres de mayor volumen. Deberíamos estar partiendo en agosto con Vitacura, Peñalolén y Puente Alto, para luego continuar con Renca. También acá, en algunos municipios como Peñalolén, vamos a tener un estrecho trabajo con los recicladores de base. En el caso de Vitacura vamos a trabajar también con algunos colegios. Y la idea de estos pilotos es que podamos efectivamente poder hacer una trazabilidad y poder comparar y poder entender también cómo es el comportamiento de las personas y de los ciudadanos respecto a este tipo de residuos. Así que estamos ahí muy ansiosos por fin poder desplegar ya estas campañas. Y solo quisiera aprovechar también de agradecer a todos los equipos, a las alcaldesas, a los alcaldes que están tremendamente comprometidos con estas iniciativas, y a todos sus equipos de las direcciones medioambientales, que también han sido tremendos colaboradores en el desarrollo de esta iniciativa. Y ya para ir finalizando, algunos de los desafíos que ya vamos a ver más adelante en el panel. Creemos que hay tremendas externalidades positivas respecto a la implementación de esta ley. Sin duda, avanzar a una economía más circular en los materiales que se generan a partir de los aparatos eléctricos y electrónicos. Es posible desarrollar minería urbana muy interesante y acceder a distintos tipos de metales preciosos y no preciosos a través de todos los desechos que se generan en el sector. Hay muchísimas posibilidades de innovación y emprendimiento, generación de empleo. Hay también posibilidades para abrir mercados para reparación y reuso de este tipo de artículos. Sin embargo, aquí es clave la coordinación multisector. Tenemos que seguir profundizando en el tema de educación y, por supuesto, yo creo que mejorar y ampliar la capacidad instalada y avanzar también hacia una mayor sofisticación en el manejo de estos residuos. Ya en los paneles que siguen en los próximos minutos vamos a poder estar profundizando respecto a este tema, así es que muchísimas gracias. Gracias, Verónica, por la presentación. Estamos súper interesados de ver las experiencias en los municipios que puedan cerrar este año y el próximo. Así que bueno, dando continuidad a nuestro webinar, vamos a ahora escuchar a Eugenio Liu. Eugenio es asesor senior de Chuhuan Institute for Economic Research, más conocido como CIER, que es un think tank sumamente importante en Taiwán, y que Eugenio nos va a venir a contar la experiencia de esta ciudad en la gestión de residuos y cómo han ido avanzando en la tasa de recolección y valorización. Así que, Eugenio, te doy la palabra y acá te escuchamos atento. Perfecto, muchas gracias, Julia, por la introducción y la invitación. Muchas gracias a la ministra, a Verónica. Los felicito mucho por la iniciativa TRAE. Es un gran placer para mí poder participar de esta conversación sobre una temática tan importante como es el tratamiento de la RAE, y bueno, aportar al diálogo con el caso exitoso de Taiwán. Así que vamos a compartir el screen. A ver, un segundo. Okay. Ahora sí. Me imagino que ven la pantalla, ¿no? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, partamos. ¿Por qué Taiwán? Taiwán es un caso interesante porque pasó de ser conocida como la isla de la basura a tener una de las tasas de reciclaje más altas del mundo, y se encuentra hoy en medio de una importante transición hacia la economía circular, algo que comentó la ministra también. Yo recuerdo cuando llegué primero a Chile, a mediados de los años 70, como al final de la década y a los principios de los 80, parecía que todo venía hecho en Taiwán. De hecho, en el colegio me llamaban el Made in Taiwan. Y bueno,
ese crecimiento tuvo consecuencias nefastas para la isla, en donde todavía no existían ni políticas ni estrategias sistémicas, para enfrentar la cantidad de basura que generó todo ese crecimiento. Vertederos abiertos, quema al aire libre, etc. Imagínense que recién en 1987 se establece el EPAT, que es el Environmental Protection Agency of Taiwan, viene siendo el equivalente al Ministerio de Medio Ambiente, y recién en 1988, es decir, un poquito más de 20 años, el país entra a implementar su ley REP a través de un sistema que se llamó el 4 en 1, que incluye la creación de un fondo que en esencia subvenciona el programa de reciclaje en toda la isla. De hecho, muchos no saben que Taiwán fue uno de los primeros países en promulgar una ley REP a nivel mundial. Y con esos dos hitos, Taiwán en el plazo de tan solo más o menos una década se convierte en lo que el Wall Street Journal calificó como los genios mundiales de la eliminación de residuos. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? La clave está en cómo el EPA abordó la implementación de la ley REP. En lugar de traspasar gran parte de la responsabilidad a los productores, de una manera incentivada por los mercados netamente, en donde los sistemas tradicionales se basan en asociaciones entre productores, importadores y recolectores recicladores, el EPA distribuye la responsabilidad entre 4 partes. El gobierno central, que gestiona el sistema mediante un fondo de reciclaje; la comunidad, es decir, los consumidores, que separan y clasifican los residuos, que además son regulados por multas y penalidades bastante fuertes; los municipios que recolectan y los recicladores que procesan. Todo, como digo, dentro de un modelo que hoy en día se conoce como el 4 en 1 o 4 in 1. En este gráfico se puede apreciar un poco más detalle la diferencia entre un enfoque tradicional, a mano derecha, y el tratamiento que impartió Taiwán, en donde al insertar el fondo de reciclaje dentro de la ecuación, el gobierno logra mantener mejor control sobre la gestión del sistema mediante regulaciones y varios incentivos, como también veremos más adelante. Y así, en su totalidad, el sistema, que incluye a 13 categorías de productos, ha sido, bueno, como ven acá, todo un éxito, con una tasa de recolección del 96% y una disminución de residuos por cápita, partiendo de 1998, que generaba 1.15 kilos acá, hasta llegar a volúmenes del rango de los 0.4 kilos en la actualidad. La tasa de reciclaje para Taiwán, de acuerdo a la OSD, porque hay diferentes fórmulas, esto está basado en la fórmula, la metodología de la OSD, es de 55%. Como ven acá, es de los más altos del mundo, y como ven, la tendencia ha sido casi una línea directa hacia arriba. Y es dentro de ese marco en donde encontramos el manejo específico de los RAE en Taiwán. Esta gráfica muestra el desarrollo de la ley REP, pero yo creo que por temas de tiempo, mejor saltamos esto y pasamos directo a temas de RAE. Una visión rápida de las 13 categorías reguladas bajo la ley REP. Como ya he dicho, son 13 categorías basadas en 2 grupos: envases y los productos. Incluyen metales, aluminio, vidrio, papel, plásticos, agroquímicos. Y en los productos, baterías, pilas, automóviles, motocicletas, neumáticos, baterías, equipos informáticos, electrodomésticos y ampolletas. Y ahora sí, entrando ya directo en materia de RAE, como había comentado con anterioridad, la pieza clave en el sistema de 4 en 1 es el fondo de reciclaje manejado por el RFMB, o el Consejo para el Manejo de Fondos de Reciclaje, o el Consejo. Los productores
pagan un tipo de tasa que cambia de acuerdo al producto y a una mezcla de variables que es bastante complejo y que también lo vamos a ver más adelante. Y estos luego pasan a subsidiar el ecosistema de reciclaje, a través obviamente de la gestión y la coordinación del RMFB. Pero estos fondos se traspasan en base a datos de volúmenes que deben cuadrar con los datos entregados por los productores. Estos datos de los recicladores son estrictamente controlados y verificados por auditores externos que están certificados por el Consejo. Y aquí se ve en más detalle. El productor paga las tasas al Consejo, y el Consejo con esas tasas genera un subsidio al reciclador. El reciclador entonces de allí nace un efecto de cascada en donde el reciclador con esos fondos compra residuos de los principales recolectores y a su vez estos recolectores pueden comprarle a otros agentes en la cadena. Los recicladores entonces venden sus productos ya desarmados y reducidos a componentes y materiales primarios a los procesadores de valor agregado cadena abajo, a precio de mercado, plásticos, metales, vidrios, circuitos integrados, etc. Ahora, para que el sistema funcione, el ciclo de inspecciones y auditoría por el lado de los recicladores es fundamental. Es lo que ata y cierra el circuito y permite que todo el sistema funcione de manera fluida. El reciclador envía reportes de volúmenes recibidos y procesados al Consejo, que luego les entrega los subsidios en base a esos volúmenes. Los inspectores contratados y certificados por la RMFB auditan estos volúmenes y confirman los datos. Y estos datos son comparados, con las cifras que entregan los productores y balancean los números y son íntegros al cálculo los tipos de tasas que deben de pagar. Los principales stakeholders son los productores, que informan volúmenes de importación y producción y pagan las tasas de reciclaje. El gobierno, a través de la RFMB, quien gestiona los fondos de varias maneras para promover e inculcar una cultura de cero residuos. Y aquí se menciona mucho el tema de la educación. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en el sector público están obligadas a tener por lo menos 4 horas de educación sobre residuos anuales. Y las escuelas y los colegios están obligados a tener educación de reciclaje en su currículum. Los consumidores, quienes juegan un rol íntegro al separar y clasificar los productos, los recolectores, que son manejados principalmente por los municipios, aunque existe también todo un ecosistema de recolectores independientes y privados. Los recicladores, que son subvencionados por el RFMB y son quienes le compran a los recolectores, inician el efecto cascada que había mencionado. Y también informan los volúmenes reciclados mediante auditores certificados por la RFMB. Y estas informaciones verifican y ayudan a cerrar el ciclo y el balance del sistema. Acá esta tabla les da una idea del costo de las tasas y el monto de los subsidios y las fórmulas usadas para calcularlas, que son bastante complejas en el sentido, en el caso de las tasas para el reciclaje, que se basa en materiales, volumen, peso, impacto en el ambiente, valor reciclado, costo de reciclaje, proporción de costo de reciclaje versus costo de eliminación, costo de auditoría, recolección y condiciones financieras del fondo que varían a menudo.
el tipo de subsidio para cada producto calculado en base a la diferencia del costo de recolección y reciclaje del producto y el ingreso generado por la venta del producto recolectado hacia los recicladores. Acá, perdón, acá podemos ver, agarremos un ejemplo, acá los laptops, por ejemplo, Waste Notebook, la tasa de recolección está en casi 40 NTDs, que equivalen aproximadamente, digamos que la mitad de esto, 1.300 pesos versus el subsidio que le entregan a los recicladores, que está en básicamente 300 NTD, que llegan a ser 7.800 pesos. Eso les da una idea aproximada. Bien, el sistema ha dado excelentes resultados en Taiwán. El reciclaje de electrodomésticos en el 2020, el año pasado, alcanzó los 139 millones de toneladas. El reciclaje de productos de TI, o sea, IT, TI, en el 2020 alcanza los 19 toneladas, con un volumen total de RAE de 158 toneladas, 58 millones de toneladas, con un porcentaje de reciclaje del 71%, que es bastante alto. De 50 kilos y de oro 34 kilos. Ahora, estos son cifras para teléfonos celulares, pero les da una idea del nivel de impacto que esto trae a la economía. Si consideramos estos números y los 19 millones de toneladas, un elemento importante dentro de esta ecuación, de este éxito, es el GDF, o el Green Differential Fee, que reduce la tasa de reciclaje a pagar si el producto viene con sello verde, es decir, productos que son más fáciles de reciclar, por ejemplo, que no contengan algunos de los materiales peligrosos como el CCFL, metales pesados como el mercurio, o gases como los ignífugos bromados. El GDF es un detalle importante porque traspasa la responsabilidad de la industria, es decir, de los consumidores como grupo, hacia las empresas individuales, porque entrega incentivos individuales al reducir las tasas para aquellas que ayudan a facilitar el reciclaje. Al otro lado del espectro, como ven acá, está el approach de la PRO, que son organizaciones certificadas para asumir la responsabilidad del REP en representación de las empresas. Es decir, el gobierno traspasa toda la responsabilidad del sector privado y las empresas contratan a estas PRO para que resuelvan el problema. En buen chileno, les pasan el cacho. Si bien este método ayuda a que las empresas internalicen el costo del manejo de residuos, el grave problema de esto es que no involucra a todos los stakeholders y los resultados son mediocres. Es por eso que el sistema 4 en 1 ha sido exitoso, porque la comunidad comparte la responsabilidad y tiene un rol importante que jugar. Es una solución sistémica que cambia la actitud de todos los stakeholders, mientras que el otro sistema como el PRO solamente apunta a un segmento. Bueno, el tema de verdad que da para mucho más, pero no da tiempo. Espero que esta breve introducción haya ilustrado lo que se puede lograr con una correcta estrategia de implementación y que el ejemplo de Taiwán nos pueda ayudar a diseñar un camino quizás acorde a nuestras necesidades únicas en Chile y bueno, ajustarlo a lo que necesitamos nosotros acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Agradecidos también por participar en este webinar. Sabemos que en Taiwán hay muchas horas de diferencia, así que agradecidos todos por poder contarnos esta experiencia tan interesante de aprendizaje. Y ahora a continuación vamos a iniciar la segunda parte de este webinar. Antes de darle la palabra voy a comentar que la presentación tanto de Verónica como de Eugenio se va a compartir luego de este webinar para los que consultaban ahí en el chat.
los invitamos a hacernos preguntas que luego serán también enviadas por correo, y para los que preguntaron sobre el video en YouTube, en el YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago, van a poder encontrar el video de este webinar. Bien, continuando con esta actividad, ahora les voy a dejar en manos de Sebastián Carvalho, Coordinador Nacional de Acuerdos y encargado del diseño de instrumentos en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, quien va a liderar la segunda parte y el panel a continuación. Gracias, Sebastián. Muy buenos días y muchas gracias, María Julia. Como bien comentaste, vamos a dar comienzo al panel de conversación que está compuesto por actores que son fundamentales en la cadena de reciclaje de este tipo de residuos, quienes desde su propio rol se van a referir tanto a las oportunidades como a los desafíos que se han identificado en el sector y a la manera en que se están preparando, por supuesto, para la entrada en vigencia de las metas de recolección y valorización. Me complace presentar en primer lugar a Víctor Vial. Víctor es gerente legal y de asuntos públicos de Samsung Chile, quien como representante de los productores de productos prioritarios nos va a conversar también sobre el rol de organizar y financiar la recolección de los productos que se recolectan a través de un futuro sistema integrado de gestión. En segundo lugar, me complace presentar a Patrick Lyon. Patrick es socio gerente de Graf y él está como, por supuesto, representante de los gestores, quienes son los encargados de realizar operaciones de manejo de residuos en conformidad a la normativa vigente. Y finalmente, me complace también presentar a Carlos Zúñiga. Carlos es integrante de los Traperos de Maús. Él es representante de los recicladores de base, quienes son reconocidos formalmente por la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor como gestores de residuos. Esta ley nosotros sabemos que es inclusiva porque reconoce a más de 60.000 recicladores de base, incorporando, formalizando y profesionalizando el trabajo de las personas que se dedican a la recolección y recuperación de residuos. Para comenzar el panel y a modo de introducción voy a entregar algunas cifras que son relevantes para tener a la vista y que nos sirven de contexto para lo que cada uno de los panelistas nos van a comentar. En primer lugar, los residuos eléctricos y electrónicos son el tipo de desechos que ha crecido con mayor tasa en el mundo. Según el Global E-Waste Monitor de la ONU, el año 2019 se generaron alrededor de 54 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a nivel mundial, lo que implica un promedio per cápita de aproximadamente 7,3 kilogramos por habitante, con proyecciones mundiales de crecimiento de un 4% anual al año 2021. Esta cifra representa un aumento del 21% en los últimos 5 años, y de continuar esta escalada se estaría llegando a 74 millones el año 2030. Al respecto, se ha documentado que a nivel global se recolecta y recicla tan solo un 17%, y en el caso particular de nuestro país, es quien genera mayor cantidad de residuos eléctricos y electrónicos por habitante en Latinoamérica. Estamos hablando de aproximadamente 9,9 kilos, superando por supuesto el promedio mundial, y la tasa de recolección actualmente, según cifras de la Fundación Chile, es de un 3,3%, considerablemente menor que la tasa de América, que es de un 9,4%, y de Europa de un 42,5%. En dicho contexto, es que me gustaría preguntarle a Víctor, ¿cómo ha sido la adaptación de las empresas a las exigencias de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a la Cámara por todo el trabajo que se ha estado realizando. Te agradezco la pregunta y bueno, a ver, la verdad es que dando un poco de contexto, el tema ley REP ha sido un tema que ya viene del 2016, es una ley que, a pesar de que tiene sus años, es muy novedosa para las empresas, ¿no? Las empresas han tenido que vivir un proceso a nivel local de tener que enfrentar lo que significa los desafíos asociados a un desarrollo sostenible, y en eso es importante porque efectivamente permite desarrollar un sentido de
ciudadano responsable, que es parte de los principios que de alguna manera están detrás de la ley REP. En ese sentido, de alguna manera, si uno va tomando cómo ha sido la adaptación, ha sido una adaptación bien transitoria, digamos, donde de alguna manera el tiempo nos ha ido permitiendo ir adquiriendo un aprendizaje, un conocimiento. Hemos partido, la verdad, desde cero, la mayoría de las empresas que hemos trabajado al alero de la Cámara de Comercio de Santiago. Hemos tenido que internalizar equipos con conocimientos que antes no teníamos en materia ambiental. Hemos tenido que revisar nuestros procesos de reportabilidad interna. Estamos en algunos casos las empresas con desafíos bien fuertes en cómo integrar software para poder generar sistemas de reportabilidad que sean funcionales a un futuro sistema de gestión colectivo. En este sentido, lo cierto es que sin duda que la implementación de la ley REP, en tanto una implementación exitosa, va a ser siempre una prioridad. Y la verdad es que en el caso de Samsung esto está dentro del ADN de la compañía. Por lo mismo es que hoy día generar espacios de capacitación desde los altos ejecutivos hasta el resto de los empleados de la compañía sobre los alcances prácticos y operativos de la ley, sin duda que es uno de los grandes desafíos que va teniendo la adaptación hacia una implementación exitosa. Yo te diría además, Sebastián, que sin duda que precisamente poder sensibilizar a todo el entorno y a todo el ecosistema, incluyendo al gobierno, por supuesto a los consumidores, a los gestores, a la sociedad civil en general, sobre la complejidad que tiene en los residuos electrónicos y los productos electrónicos, es uno también de los desafíos importantes que tiene este proceso, ¿no es cierto?, de adaptación, porque efectivamente los aparatos eléctricos y electrónicos no tienen la misma complejidad que tiene un envase, un embalaje, digamos, o un neumático, que son productos que naturalmente pueden ser más descartables. Los eléctricos y electrónicos están dentro de tu casa, se les da un uso, están incorporados en nuestra vida habitual. Por lo tanto, desde esa perspectiva, de alguna manera estamos, y ese es un poco el desafío que hay junto con la Cámara de Comercio y las empresas que están trabajando, que es precisamente diseñar y evaluar un sistema que permita administrar esta complejidad. El gobierno corporativo sin duda va a ser un desafío el día de mañana cuando exista este sistema. Los aspectos de financiamiento son complejos, pero la verdad es que hay mucho entusiasmo, en cómo poder llegar a un resultado exitoso. Creo que eso es lo que de alguna manera las empresas que están en este proceso, y Samsung, por supuesto, tiene un entusiasmo gigantesco en avanzar, es cómo aportarle a Chile y a su institucionalidad ambiental. Muchísimas gracias, Víctor, por lo que nos compartes. Y bueno, otro tema del que también se ha mencionado bastante en este webinar tiene que ver con el volumen de generación de este tipo de residuos. Y en ese contexto nos gustaría consultarte, Patrick, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto de la capacidad instalada que permita procesar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Hola, Sebastián. Hola a todos, gracias por la invitación. Respecto de la capacidad, evidentemente la ley REP lo que ha ido haciendo en todas las categorías, pero particularmente en la nuestra, que la categoría de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fue o ha sido una categoría más desconocida para la gente, no tan visible como pudieran ser otro tipo de residuos habitualmente asociados al reciclaje, como pudiera ser, no sé, el cartón, el vidrio, esas cosas que siempre tuvimos en la cabeza que tenían reciclabilidad. Entonces la ley REP como que ha traído mayor visibilidad respecto de esta categoría y comienza con eso a haber una mayor conciencia de que estamos hablando de productos que también tienen que tener tratamientos
y tienen que ir por caminos que hagan que esto no termine en basurales, vertederos o en lugares ilegales, que es peor todavía. Respecto a la capacidad instalada, hasta este momento los que estamos en la industria yo creo que respondemos a la demanda. Si no, estaríamos con filas afuera de nuestras empresas esperando que nos entregaran cosas y no es así. Creo que respondemos razonablemente. Y la experiencia internacional de la cual nosotros tenemos conocimiento, nosotros desde que empezó la ley REP hemos visitado otros países, hemos estado en Colombia, hemos estado en España, nos hemos asesorado por especialistas, el mismo Ignacio Duque, que fue uno de los asesores que estuvo trabajando con el ministerio, particularmente en esta materia, y la experiencia internacional dice que la capacidad instalada responde a la demanda en la medida en que se van implementando estas leyes. Así ocurrió el caso de España, que es el que más conocemos y que probablemente es la base del sistema que tenemos en Chile. Así ocurrió, yo estuve en España, la ley REP existe desde el año 2002 y los actores nos contaban que efectivamente esto fue creciendo, apareciendo más empresas, las empresas que existían fueron a su vez creciendo tanto en tamaño como en tecnología, me refiero a hacer esto más rápido, con maquinaria, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ley REP no es más que un estímulo y que los involucrados en esta industria lo que vamos a hacer es responder a eso y tengo bastante seguridad de que esa respuesta va a ir de la mano con el crecimiento de la demanda. Mi preocupación principalmente por un tema de escala, por un tema de tamaño de país, porque somos un país muy chico, tiene más que ver con lo que viene aguas abajo, en el sentido de que lo que hacemos hoy día los gestores es básicamente desmantelar estos equipos y enviarlos a los siguientes destinos. En los artículos eléctricos y electrónicos, el 50% de lo que se recupera es chatarra, acero, eso va a fundición, con eso se hace acero de nuevo, y eso es bastante lineal, fácil, y no hay problema. Pero hay otra parte que sí tiene desafíos importantes, particularmente, ya se mencionó dentro del seminario, los residuos peligrosos. Por ejemplo, hoy, que en la tecnología cada vez está más presente, las baterías de litio, por ejemplo. Las baterías de litio necesitan tratamientos especiales. En Chile hay poquísima capacidad instalada para tratamiento de baterías de litio, y las baterías de litio vienen creciendo no solo en los RAEs, entre paréntesis, sino que preparémonos para esto que viene también en la industria automotriz. Y para eso no hay capacidad instalada y hay restricciones severas para el comercio internacional de estos residuos, por condiciones tanto locales como internacionales, Basilea, etc. Y entonces ahí hay como un cuello de botella. Nosotros como gestores podemos recibir, no sé, en el caso de los celulares, qué sé yo, pero luego, ¿qué hacemos con las baterías? Y las baterías, en este momento, uno de los destinos es vertederos de seguridad, que es mejor que un vertedero normal, pero sigue siendo un muy mal destino desde el punto de vista de reciclabilidad. Otro ejemplo importante son los plásticos. Los plásticos, en general los que vienen de los RAE, son plásticos, llamémoslos mixtos. No es lo mismo reciclar una botella PET de una bebida, en que una botella PET se convierte en otra botella PET porque es un único plástico y tiene una reciclabilidad relativamente sencilla. Los plásticos, cuando están mezclados, pierden su capacidad de reciclabilidad para volver a ser el mismo plástico. Un ABS mezclado con un PPT no puede hacer otra cosa más que una mezcla de ABS con PPT, y esos mercados tienen mercados muy pequeños en Chile. En la experiencia en otras partes son industrias aguas abajo que se han desarrollado a partir, por ejemplo, de esos plásticos. Industrias de, no sé, mobiliario urbano, en que se hace con plásticos mixtos y con aglutinantes, bien, no sé cómo se llama eso, yo no soy técnico, pero que le van dando usabilidad a ese tipo de cosas. Y en ese sentido, y tratando de con eso cerrar la idea, me parece que hay un desafío muy importante aguas abajo, como la industria, la autoridad, no sé, instituciones como, no sé, la Fundación Chile o los centros de desarrollo, estimulan esas industrias aguas abajo de tal forma que si el productor está teniendo la capacidad de recolección
y de entrega a gestores como nosotros, que tenemos la capacidad de procesamiento y luego lo vamos a entregar aguas abajo, tengamos esa industria aguas abajo donde efectivamente esos residuos terminen siendo o teniendo el destino más deseable desde el punto de vista de reciclabilidad. Muchas gracias, Patrick. Tú mencionaste el estímulo que ha significado esta ley hace ya varios años para movilizar la industria. Y en ese sentido, le quería consultar a Víctor desde su rol de productor, ¿cómo se puede seguir avanzando desde estas empresas para solucionar el problema que hoy día significan los desechos electrónicos? Sí, Sebastián, una súper buena pregunta. La verdad es que, mira, probablemente hoy día, cuando uno piensa en hacia dónde seguir avanzando, la verdad es que hay mucho por hacer y sin duda por ahí va el desafío. Em, Hoy día la verdad es que los productos eléctricos y electrónicos forman parte de la vida de las personas, les ayudan a mejorar la vida en cientos de formas. eh, y precisamente hoy día lo que de alguna manera debemos pensar no es solamente en los eléctricos y electrónicos como residuos, sino que como aparatos que deben tener una segunda vida. Y precisamente a esto hay que asignarle valor. Y seguramente hacia dónde hay que avanzar es hacia un sistema que le asigne valor a esa segunda vía que hoy día se le pueden dar a los productos. Em, Obviamente que este es un desafío que no solamente va a quedar entregado a las empresas, esto es un ecosistema donde sin duda el consumidor es clave, los incentivos al consumidor son muy relevantes, donde el Estado y el gobierno, por supuesto que tienen un rol clave al poder entender, ¿no es cierto?, esta particularidad, que es otro de los desafíos que yo veo y hacia dónde debiera avanzar el sistema, el fortalecimiento de la relación público-privada, un poco en la línea de lo que plantea Eugenio Liu, lo que se vio en el sistema taiwanés, a mí me parece muy interesante porque es precisamente muy distinto a lo que se existe acá como regulación, ¿no? Donde la verdad es que se le asigna en el fondo el proceso completo al mismo productor y donde efectivamente en un sistema REP, digamos, en un sistema de reciclaje tan complejo como el de eléctricos y electrónicos, la responsabilidad y los roles debieran estar en todas las partes del ecosistema, ¿no es cierto?, entre todos los actores. Acá el trabajo que hemos podido hacer, Sebastián, con la Agencia de Sustentabilidad ha sido clave, las coordinaciones para iniciar este trabajo con la SEC, con aduana, con medio ambiente, con salud, con educación, ha sido un trabajo multisectorial súper interesante y sin duda va a seguir siéndolo, hay mucho que hacer. Acá existe, por lo menos desde Samsung, y estoy también convencido de que con el resto de las empresas que hemos trabajado, vemos el horizonte con mucho optimismo del potencial que va a permitir un sistema de gestión colectivo. Y sin duda hacia donde tenemos que avanzar es hacia allá, se ven muchas sinergias. Y creemos que efectivamente este sistema tiene que pensar, digamos, sobre todo en que efectivamente hoy día vamos a avanzar en el COA, en el AGIES y en los siguientes pasos que van a venir. Y el tema no va a terminar, digamos, ni el trabajo va a estar hecho una vez que tengamos un decreto de meta. El decreto de meta sin duda que no va a asegurar el éxito del sistema. El éxito del sistema precisamente va a depender de que el decreto de metas refleje y recoja la realidad del país, recoja la cultura del país, la cultura de los chilenos, de cómo se enfrentan a un producto eléctrico y electrónico. Y efectivamente que hay mucha realidad en esto que tenemos que pilotear. Y si tú me preguntas a mí, probablemente los pasos siguientes es pilotear y seguir piloteando para poder levantar una realidad, ¿no? Porque esa realidad es lo que va a permitir precisamente destinar los recursos donde tienen que destinarse, a comunicar, informar, educar, generar que efectivamente los actores que son los que tienen mayor incidencia puedan realmente involucrarse. Los cambios culturales sin duda que no se logran de un día para otro.
Y acá sensibilizar de acuerdo a las realidades, sobre todo territoriales, va a ser muy importante. Precisamente porque un poco lo que te comento al inicio, los eléctricos y electrónicos tienen ciertas particularidades, hay algunos que son muy grandes, otros muy pequeños, van desde un audífono hasta un panel solar. El fondo ahí de alguna manera Chile se enfrenta a una realidad nueva que no nos hemos enfrentado con los anteriores productos prioritarios. Por lo tanto, el desafío es realmente gigantesco. Sin duda que no es probablemente, el horizonte no es solamente el decreto de metas, el horizonte tiene que ver con algo mucho más allá y es entender lo que realmente implica, la complejidad que implica un sistema de eléctricos y electrónicos en sus dimensiones más complejas. Yo diría el gradualismo y la prevención, sin duda, como principios, tienen que estar presentes y ahí tenemos mucho donde hincarle el diente al proceso. Así es, Víctor, hablaste de la colaboración público-privada y también en ese sentido, este acuerdo ha logrado sumar a actores que son muy claves en el proceso. Como bien comentó Verónica, tenemos 4 gobiernos locales que tienen distintas gestiones de sus propios residuos y están aportando desde esa mirada. También lo que ha significado estar trabajando con el Ministerio de Educación para incorporar, por supuesto, en los planes de distintas difusiones que ellos realizan en los distintos colegios, educación respecto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y por supuesto el trabajo con Carlos Zúñiga, que en este momento representa a los traperos de Maú, con quienes estamos trabajando hace años, también ha sido clave y fundamental por el rol que ellos cumplen en la cadena. Así que Carlos, ¿cómo creen que desde su rol se facilita la inclusión en un sistema de responsabilidad extendida del productor? ¿Y cuál es el trabajo, por supuesto, que están haciendo desde los traperos que puedas comentarnos? Tienes que activar tu micrófono, Carlos, porque estás con el micrófono desactivado. Ahí sí. Hola, buenos días a todos, a todas. Un gusto en saludarlos. Mira, para traperos y como también vocero de los recicladores de base de Chile, ANARCH, la importancia es reforzar las alianzas con instituciones que capaciten y fortalezcan la participación de los recicladores de base en los RAEs, para incluirlos cada vez más dentro del sistema REP y la operación de los futuros sistemas de gestión. Eso es súper clave para que la ley REP, ¿cierto? Que como se ha dicho y todos sabemos, está siendo súper inclusiva. Lo importante también es que exista una verdadera voluntad política. Todos los entes que estamos vinculados en los residuos en Chile. En ese sentido, Carlos, ustedes tienen vasta experiencia territorial en el trabajo con este tipo de residuos. A tu juicio, ¿cuáles son los desafíos que ven desde la mirada de los traperos? Mira, los desafíos son grandes porque para nosotros ha sido primordial el trabajo de Traperos San Bernardo, como los traperos de Maú en Chile. Vemos que en este programa tenemos la oportunidad no solo de llegar a un mayor público que se quiere deshacer de los objetos, ya no utiliza, y recuperarlos, no también de disponer en forma racional y cooperativa frente al medio ambiente. Eso para nosotros es súper importante como desafío y como objetivo. Toda esta tarea nos pone frente al desafío de mejorar el trabajo de recuperación que estamos realizando por décadas, porque eso es súper importante. O sea, hoy en día se habla de la economía circular, lo cual los traperos lo venimos haciendo ya por 60 años, ¿ya? Entonces, en nuestras taperías, hablo a nivel nacional,
además de fortalecer nuestro trabajo asociativo con todos los equipos o organizaciones que están en esta tarea, con el fin último de proteger la naturaleza, el medio ambiente. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos la visión también de ustedes con tanta trayectoria en este proceso, que para nosotros ha sido muy importante estar trabajando de la mano con ustedes. Muchas gracias. Bien, hago el rol de moderadora también para interrumpirlos. Estamos sobrepasados del horario comprometido, pero ha sido súper interesante. Les recuerdo que las preguntas, como ha habido falta de tiempo, las vamos a enviar luego. Y ahora vamos a dar un espacio a Verónica Torres para dar unas palabras de cierre de esta jornada. Así que muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, María Julia, y muchísimas gracias a este estupendo panel de organizaciones con quienes además venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias también a Sebastián de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, quienes han sido ahí nuestro partner para el desarrollo de este proyecto. Vi muchísimo interés y muchísimas preguntas en el chat. Quedamos comprometidos para responderlas y enviar todas las consultas a todos los asistentes en los siguientes días. Invitarlos solamente a seguirnos en las redes sociales. Habían varias consultas que tenían que ver con educación y con dudas, que esperamos también estar resolviendo en todo el material que va a estar disponible, tanto en la landing de trae.cl, trae con doble E, y en todas nuestras redes sociales también seguimos divulgando y compartiendo esta información. O sea, yo creo que lo interesante de este trabajo público-privado también tiene que ver con que no es un trabajo de un grupo cerrado, sino que ojalá podamos compartir, divulgar y toda esta información que se está desarrollando y que, como ya se ha mencionado varias veces, creemos que es un aprendizaje colectivo, es un aprendizaje conjunto que permita a nuestro país avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Desde la Cámara de Comercio de Santiago estamos convencidos de que un desarrollo empresarial sostenible es posible y, más que posible, es urgente y necesario. Así es que muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Vemos que hasta este minuto tenemos una muy buena audiencia, más de 200 conectados. Así es que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y a todo el panel. Seguimos trabajando para un mejor país. Eso esperamos. Que esté muy bien. Muchas gracias, María Julia, también, por tu apoyo. Gracias a todos y todas. Y estamos dando por cerrado este webinar. Seguimos en contacto. Saludos. Saludos, un gran abrazo y que tengan un muy buen día.